Vamos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el consumo de sustrato. De consumo de sustrato ya les había dado una adelantadita, pero muy leve. Cuando vimos las definiciones básicas, biomasa, sustrato, producto y bla, 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 empezamos a ver esta cosa que se llama YXS, que es una relación o cociente. De hecho, todas las que lleven Y son relaciones y las vamos a manejar de aquí en adelante. Bueno, desde que las empezamos a ver hasta el final del curso. Entonces, estas Y son relaciones. YXS es cuánta biomasa en gramos se produce a partir de 1 gramo de sustrato. Se calcula dividiendo la biomasa obtenida entre el sustrato consumido. Entonces, por ejemplo, si normalmente el sustrato se consume completamente. Entonces, si tienes, digamos, 10 gramos de sustrato en un matraz y al final te quedan 5 gramos de células, entonces, pues al hacer la relación sería 5 entre 10, toca 0.5. Y eso lo haces así, un cambio en la concentración de biomasa entre el cambio en el sustrato. Y este cambio es negativo, o lo pongo así con el signo menos, porque el sustrato se consume. Entonces el cambio es negativo y el incremento, y la biomasa se incrementa. Decrementa, incrementa. Entonces, por eso es menos para que la relación no sea negativa. De hecho, casi siempre que vean el delta S, va a ir negativo, el delta S. Y también hay otro, el YPS, que es cuánto producto se produce a partir de 1 gramo de sustrato. Se calcula dividiendo el producto obtenido entre el sustrato consumido. Está otro que es exactamente el rendimiento al revés. ¿Cuántos gramos de sustrato se requieren para formar 1 gramo de biomasa? Que es exactamente lo inverso a esto, como lo vemos ahí. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces, vamos al pizarrón. Mu la definimos como la velocidad específica de crecimiento. ¿Y cómo se había definido? Bueno, ese es el nombre, esa no es la definición. La definición es la derivada de la biomasa con respecto al tiempo entre el inverso de la biomasa, de la concentración de biomasa. ¿Por qué X es concentración de biomasa? Y bueno, entonces vamos a definir otra cosa que se llama QS. Velocidad específica de consumo de sustrato. Y QS se define como menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa. Que normalmente, como habíamos visto, esto también es RS entre la biomasa, por si lo llegan a encontrar o ver de esta otra forma. De hecho, precisamente todas las que dicen velocidades específicas, todas esas se representan con la letra Q. Entonces, actualmente, ya les había mencionado que la mu viene de que fue una pendiente de la curva del logaritmo natural del número de células con respecto al tiempo. Por eso vino que era una mu por la m de la pendiente. Pero actualmente ya están sustituyendo la nomenclatura para QX, precisamente porque también la otra va a ser QS. Y vamos a ver otra que es QP, donde vamos a ver ahora el rendimiento de producto. En vez de sustrato va a ser producto. Bueno, esta es una S, aunque se ve medio fea, es una S. Entonces, vamos a trabajar con esta. ¿Cómo la podemos calcular? Si nosotros vemos una gráfica de QS contra mu, normalmente observamos algo así. Vamos a decir ahorita que parte del origen. Que casi que parte del origen.
Entonces, pues no hay mucho que hacer si parte del origen. Entonces, esto se comporta de la forma y es igual a mx. Y entonces, en vez de y, tengo a qs. Y en vez de x, tengo a mu. Pero me falta mi pendiente. ¿Quién va a ser mi pendiente? Si nosotros observamos esta pendiente tiene el valor de YSX. Y esto nos dice, este YSX es el mismo que habíamos definido clases atrás, que es cuántos gramos de sustrato se consumen para generar un gramo de biomasa. Ese va siendo el significado de YSX. Y esos valores no crean que están tan extraños. La mayoría por ejemplo, de los el YSX para levadura, bueno, para levaduras y bacterias es igual a 2 gramos de carbohidrato sobre gramo de célula. Entonces, la inmensa mayoría de las levaduras y las bacterias, para generar un gramo de biomasa, necesitan consumir 2 gramos de azúcares, 2 gramos de carbohidratos, de lo que sea. ¿Qué más? Entonces, también hay otros valores. La YSX para la mayoría de las bacterias. Para la mayoría de las bacterias y levaduras tiene un valor aproximadamente de como de 1.1 gramos de grasa sobre gramo de célula. Casi la relación es 1 a 1. Eso significa que casi por cada gramo de grasa que consuma va a poder generar un gramo de levadura. No cualquier célula come grasa, no cualquier bacteria o levadura le entra muy bien a la grasa, pero algunas que le entran muy bien tienen más o menos ese rendimiento. Por ejemplo, Candida tropicans, que es una levadura que come grasas, incluso algunos fenoles, más o menos tiene rendimientos así. Pero, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que consume sacarosa, también tiene este rendimiento. O sea, son valores ya más o menos establecidos. De hecho, hay una tabla ahí con valores y distintas condiciones, porque también esto varía mucho si tienes oxígeno o no tienes oxígeno, si tienes fuente de nitrógeno buena o tienes una muy difícil de asimilar. Varía mucho, pero en general es esto bueno, el cómo se puede comportar, más bien predecir el consumo de sustrato. Ya nada más para acabar entonces, ya nada más para terminar esto, entonces, si esto es QS y esto también, entonces podemos igualarlas. Si esto es igual a esto, pues las igualamos. Entonces, vamos a hacerlo de rojo. A ver si cabe. No me gusta amontonar las cosas así, pero el pizarrón no me da para más. YSX que multiplica a la mu es igual a, estos vamos a transformarlos a deltas. Vamos a transformarlos a deltas. Menos delta S sobre delta T por 1 sobre X. Entonces, si yo quiero conocer el consumo de sustrato, despejo esto. Entonces, que está dividiendo pasa multiplicando, este también que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Y entonces queda menos delta S es igual a mu por
por mu por YXS por por el delta T por X, X0. Cuando ya estás trabajando con deltas, este es X0. Este es X0. Y pues queda así. Entonces con esto puedo conocer el consumo de sustrato. ¿Y quién es el consumo de sustrato? Es el sustrato final. Es el sustrato final menos el sustrato inicial. Ay, no cabe. Es menos el sustrato final menos el sustrato inicial. Ese sería, bueno, el delta S. Entonces ya lo podemos acomodar bonito para hacer un primer simulador. Bueno, entonces lo que acabo de poner en el pizarrón, aquí está. Entonces, la mu es la velocidad específica de crecimiento, esta es la definición de mu. Entonces, QS es la velocidad específica de consumo de sustrato, esta es la definición. También vemos que es una delta. La única diferencia entre esta derivada, esta es de biomasa, esta es la derivada del consumo de sustrato. Esta es negativa porque el sustrato desaparece. La biomasa es positiva porque la biomasa incrementa. Entonces, también lo podemos representar así y bueno. Entonces, la fórmula que les había puesto aquí, aquí está, esta. Vamos, escribe. ¿Qué? ¿Por qué no escribes? Entonces, les había puesto que menos delta S es igual a mu, por, voy a ponerlo con mayúsculas, YSX, pero es lo mismo, mayúsculas y minúsculas. YSX punto, ¿qué más? Delta T punto, eso no es un punto, X0. Y de hecho vamos a hacer entonces el análisis dimensional, a ver cómo se comporta esta cosa. Este es su índice. Pero de hecho esto está bien. Entonces, la mu, bueno, primero, empezando de este lado, ¿qué unidades tiene que tener este delta S? Ese delta S tiene que tener unidades de gramos de sustrato sobre litro. Y tiene que estar, esas es las unidades de la S, del delta S. No, pues no necesita no necesita paréntesis, ok. Son unidades de gramos de sustrato sobre litro. Y esto es igual a horas a la menos 1. Horas a la menos 1. Que multiplica ¿a quién? Que multiplica a el YXS. El YXS, aquí, el YSX, que diga, tiene unidades de gramos de sustrato sobre gramos de célula. Entonces son gramos de sustrato sobre gramo de célula. Sobre gramo de célula. Estas son las unidades. Y esto que multiplica, ¿a quién? Al delta T. El delta T lo vamos a medir en horas. Y esto multiplica a X0. ¿Qué unidades tiene X0? Pues tiene unidades de gramos de célula sobre litro. Yo creo que aquí ahora sí le ponemos paréntesis. Para aquí. Y bueno, entonces, estas son horas a la menos 1. Con estas horas normales se anula. Estos son gramos de célula que está dividiendo con este gramo de célula que está multiplicando, se anula. Y entonces ya nada más me van a quedar gramos de sustrato sobre litro. Y es lo que tengo aquí. Ajá. Y entonces, ya nada más
poniendo un poco más desarrollado eso, tienes delta S. Delta S, ¿qué haces? Control Z, Control Z. Delta S es igual a S final menos S inicial. Eso es ese es delta S. Ahora, quitando el menos, entonces este se vuelve negativo y este se vuelve positivo. Entonces vamos a tener esto. Ahí está. Esto es lo mismo que desarrollamos. Y esto es igual a ¿quién? Pues es igual a esto. Entonces, si yo quiero conocer no es cierto, no tenía que desarrollar, va a ser más latoso. Vamos a dejarlo así. Entonces, si yo quiero despejar al sustrato final, mejor mando este al otro lado negativo. Control C. Control B. Esto queda como menos. Y entonces esto ya queda así. Entonces, este que está negativo lo mando al otro lado positivo. Y entonces, esta ya es mi fórmula para conocer el sustrato. Para conocer el sustrato que hay en un tiempo 2, a partir del sustrato que haya inicialmente, conociendo la velocidad a la que crece el microorganismo, el consumo de dicho microorganismo, el intervalo de tiempo que estoy estudiando y la concentración de células. Esta es la fórmula que vamos a usar. Sonríe, formulita, te voy a tomar una foto. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un simulador de crecimiento. Bueno, entonces, para esto lo primero que tenemos que definir es la μ. Necesitamos también la Ks. Como en el caso anterior. Necesitábamos μ y Ks. Es más, vamos a piratearnos estas. Control C. Control V. Y entonces necesitamos una concentración inicial de sustrato. Ya tenemos la concentración, ya tenemos la μ, necesitamos una YXS. No, YSX. Necesitamos una X0 y un intervalo de tiempo que vamos a estudiar. Vamos a pensar una concentración de 10, una YXS de 2, X0, 0.01, horas, gramos de célula sobre el litro. Este es gramos de sustrato sobre el litro. Este está en horas a la -1. Estos dos tienen las mismas unidades. Y este tiene las unidades de gramos de sustrato sobre gramo de célula. Ahí está. Entonces ya tengo todos los parámetros para poder empezar a construir mi simulador. Entonces, ¿qué necesito aquí? Pues necesito mi primer parámetro, que es el tiempo. El segundo sería el sustrato.
porque el sustrato, el sustrato, no, primero biomasa, como Dios manda. Sustrato, mu, y nada más. Y nada más. El tiempo inicial casi siempre es 0. Este va a ser igual al tiempo inicial más el intervalo de tiempo que estoy estudiando. Nuevamente le pongo el signo de dinero para poder recorrerlo hacia abajo sin que se mueva la columna. Y ahí va a estar. La biomasa en el tiempo 0 es la que haya inoculado, que es esta. El sustrato en el tiempo 0 es el que haya en el matraz. Ahí está. La mu la vamos a calcular nuevamente con TSIAG. Con Taba TSIAG. Aquí está TSIAG. Control C. Control V. Entonces, nuevamente, esta la calculamos con TSIAG. Ahí está. Entonces, ¿cómo vas a calcular la velocidad específica de crecimiento? La velocidad específica de crecimiento, entonces, es igual a mu max. Ah, perdón. Aquí nada más dije que era mu. Se llama mu max. Entonces, esto es igual a mu max, ahí está, que multiplica a 1 menos la exponencial elevado a la menos el sustrato entre Ks. Ahí está. Prácticamente estoy creciendo a la misma velocidad de crecimiento máxima. ¿Por qué? Porque esta Ks es muy pequeñita y este sustrato es muy grande. Lo mismo que habíamos visto acá. De hecho vean, este pues es idéntico a este. Ajá, esa combinación de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acto seguido, la biomasa va a aumentar. ¿Cómo calculamos la biomasa? Ah, pensé que lo tenía aquí. Nuevamente, mu es igual a logaritmo natural. Lo voy a poner con mayúsculas para que no parezca una I. Logaritmo natural de xf entre x0. Todo esto entre el tiempo. Ese es mu. Entonces, si yo quiero despejar la biomasa, queda así. Logaritmo natural de xf de xf entre x0 es igual a mu por t. Este es de la clase pasada. Entonces, mandando esa exponencial al otro lado, la xf entre x0, xf porque es minúsculas, entre x0 es igual a la exponencial que multiplica a mu, la exponencial elevada a la mu por t. Ahí está. Ah, se ve muy grosero esto. Vamos a ver. Así. Más elegante un puntitito. Y entonces la x0 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y entonces xf es igual a x0 que multiplica a la exponencial elevada a la mu por t. ¿Sí se acuerdan entonces que estuvimos trabajando con esta fórmula? Ok, y entonces vuelve a sonreír porque la vamos a copiar. Ahí está. No, tú no eres. ¿Por qué me engañas? Más, ya vete.
Ahí está. Entonces vamos a calcular, esto es ahora X0, ahora vamos a calcular XF o la X2. Entonces esto es igual a la X0 por la exponencial elevada a la mu por el delta t, el intervalo de tiempo que estamos trabajando, que es este. Y ahí está. Entonces, un décimo de hora después voy a tener 5 miligramos de células más. Y para recorrerla, las B's, como van a ser constantes, le pongo el signo de dinero. Entonces ya cuando recorra voy a seguir trabajando con la misma, con el mismo intervalo de tiempo. Ahora, el sustrato. El sustrato final va a ser menor al inicial. Entonces, esto es igual al sustrato inicial, es esta, menos mu, que es esta, por YX, YSX, por delta T, ahí está, por X0, que es esta. Y sí, vean que es ligeramente menor. De hecho, todas las B's nuevamente, esta es constante y esta también. Entonces, cuando recorro esto, va a ir disminuyendo. O debería de. Ah, sí, ahorita disminuye. Entonces, esta, ya nada más me hace falta poner constante a la B53 para que no se mueva y a la B54, que es mu max y KS. Entonces, ahora sí recorro y los otros parámetros de automático van a cambiar. Ahí está. Y entonces vamos a hacer la simulación hasta que se acabe el sustrato. Ya nada más agarro y recorro esto hacia abajo. Todavía hay sustrato. Aquí se acaba. Bueno, el negativo ya no lo voy a graficar. Entonces, vean que solamente hasta el final empieza a haber un cambio en la mu. O sea, realmente este valor es el único que yo observaría de cambio. Vamos a graficar todo. Insertar, gráficas, bueno, dispersión. Control C, Control V. Vamos a ver ahorita nada más de esta gráfica, nada más vamos a ver la biomasa y el sustrato. A la mu lo olvidamos. Adiós. Entonces, vean nada más aquí que el sustrato permanece casi constante la primera parte de la cinética de crecimiento y empieza a decaer cada vez más rápido y la biomasa empieza a aumentar también cada vez más rápido, exponencialmente. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con el sustrato? Vamos a quitar la biomasa. La velocidad específica de crecimiento, que es esta mu, solamente depende de quién, de la cantidad de sustrato. Y es hasta que prácticamente ya no hay nada de sustrato que la velocidad de crecimiento cae. Y nada más voy a obtener un punto, un solo punto, un mísero punto, que no es constante con todos los demás. Voy a quitar para que se vean. Es lo que yo observaría. Entonces, vean, o sea, si ustedes observan esto, que la velocidad de crecimiento prácticamente no cambia en una cinética, dices, ah, SIEG, tan. O SIEG, o tengo una KS muy, muy pequeñita, porque realmente este es tiempo, no es sustrato, este es tiempo. Entonces, es lo que estoy observando. Si yo lo que quiero es, digamos, ya la gráfica de TSIEG, que son estos dos. Uy, no tanto. Aquí está. Insertar.
Gráficas, dispersión. Esta es la gráfica de Tessier. La inmensa mayoría de los puntos, que es lo que observan, que están al inicio. ¿Por qué? Porque casi no varía la concentración de sustrato. Pero vamos más para arriba. Control X. Vamos a pegarla aquí. Ese es mu contra sustrato. La mayor parte de los puntos los obtenemos entre 8 y 10, pero de todos modos la velocidad de crecimiento no cae hasta que tengamos menos de 1. Entonces vemos todo esto, vemos eso, que la velocidad de crecimiento se mantiene hasta allá prácticamente nada más al final llega a cambiar y nada más tengo un punto que se puede distinguir en la gráfica que no pertenece a la velocidad máxima de crecimiento, nada más un solo punto. Y es eso. Entonces, aquí nada más como moraleja, muchos dicen, pero es que conforme vaya creciendo el microorganismo, el sustrato se consume y ya voy a obtener datos en la parte de acá abajo. O sea, muchos piensan, muchos están esperanzados de que conforme se consuma el sustrato voy a obtener esto estos puntos de aquí, pero realmente es casi imposible obtener estos puntos. No con una cinética, o no al final de la cinética, mejor dicho. Tú tendrías que iniciar la cinética con este valor y llevarlo a término. En cuanto se acabe el sustrato, ya ves cuánto incrementa la biomasa y ya. Pero o sea, estamos hablando aquí de un miligramo por litro de sustrato. Es muy, muy poquito. Entonces necesitas balanzas muy, muy precisas o espectrofotómetros super mega nice para detectar estas cosas muy pequeñas. Por eso esos puntos son muy difíciles de obtener ya físicamente hablando. Pero bueno, es así entonces ya como es su primer simulador. Simuladores. Y esta es la etiqueta de Tessier. Luego seguimos con otros. Este no es nuevo. Tú sí. Archivo, guardar como.